Hace apenas unos años lo estábamos viendo en plataformas de streaming en formato de serie, de película, como un hecho real ficcionado. Hoy ese guión ya está en los medios que debaten si una hipotética repetición de esos acontecimientos es posible. Estoy hablando de Chernóbil y de la mayor catástrofe nuclear de la historia. Han pasado 36 años hasta que se ha vuelto a barajar en serio si un desastre similar es posible. A unos 800 kilómetros de Chernóbil, pero en el mismo país, en la región ucraniana de Zaporizhia, está la ciudad de Energodar. El nombre significa en español algo así como proveedor de energía. Energodar alberga la mayor central nuclear de Europa y una de las mayores del mundo, con 6 reactores que generan una quinta parte de toda la energía que consume Ucrania. Desde el 4 de marzo, la central nuclear está tomada por las tropas rusas que se hicieron con el control de la zona poco después de invadir Ucrania. Y desde hace unas semanas, la central está en el epicentro de ataques regulares de artillería de los que Rusia culpa a Ucrania y Ucrania culpa a Rusia. Y mientras se intensifican acusaciones cruzadas de terrorismo nuclear, en la ciudad de Energodar se reparten pastillas de yodo entre los habitantes por si pasa algo. Y la misión del Organismo Internacional para la Energía Atómica viaja a la zona para monitorear la situación. Antes que nada, una aclaración. El objetivo de este vídeo no es desentrañar cuál de los dos bandos dice la verdad y cuál miente. Estando a miles de kilómetros, rodeada por propaganda de guerra de todo tipo, parece que faltan bastantes herramientas para saberlo. Lo que sí podemos analizar con más criterio es si la planta de Zaporizhia se puede convertir en un nuevo Chernóbil y qué nos va a pasar a todos si le llega a impactar un misil y afecta a alguno de sus reactores. La comparación con Chernóbil es muy manida, sobre todo para los periodistas. Por eso, para entender cuán adecuada es, tuve que ver horas y horas de transmisiones de físicos nucleares, algunos de ellos ex trabajadores de la planta de Chernóbil. Y no es broma. Y lo primero que dicen todos es que Zaporizhia no tiene nada que ver con Chernóbil. En primer lugar, porque no se trata del mismo tipo de reactores. El reactor que explotó en Chernóbil y que se usaba en aquella planta era del tipo RBMK, producido únicamente en la URSS, un reactor de condensador de alta potencia que usaba grafito como moderador de neutrones. Precisamente el grafito tuvo un papel muy importante en la propagación de la radiación de la planta de Chernóbil. Tras el desastre, la URSS abandonó la construcción de ese tipo de reactores nucleares porque tenían esa falla de diseño y se centró en la construcción de reactores del tipo VVER, que es el que está en la central de Zaporizhia. Ese modelo es considerado mucho más seguro. Aquí el agua se usa como moderador de neutrones y además su construcción prevé toda una serie de barreras de seguridad para impedir el escape de radiación. Por ejemplo, los VVER tienen un edificio de contención, una especie de cobertizo hermético con paredes de más de 1 metro de ancho que cubren todo el reactor. Son esas cúpulas rojas que se ven a través de imágenes satelitales. Están ahí justamente para que el material radiactivo no salga fuera. Y es algo que el reactor de Chernóbil no tenía. Ese edificio de contención está diseñado no solo para mantener dentro aquello que no tiene que salir, sino también para proteger el reactor de fuerzas externas. Es decir, es bastante sólido como para aguantar la caída de una avioneta o una explosión en los alrededores. Ahora bien, ¿qué pasaría si le impactase un misil? Seguramente quedaría deteriorado, pero eso no significaría inevitablemente el deterioro del reactor nuclear y el escape de radiación. Приведет ли повреждение контайнмента к одномоментному повреждению реактора? Я уверен, что нет. То есть, это все равно, что говорить, вы в доме, у вас крыша треснула, и у вас электроплита взорвалась от того, что треснула крыша. Так же не бывает. Чтобы повредить реактор, необходимо высокоточными снарядами или ракетами в одно место, в одно и то же место попадать несколько раз. То есть первые 1-2 снаряда пробивают гермооболочку, следующий, второй, третий, влетая в эту же дыру отверстия, попадая внутрь, как раз таки и могут привести к повреждению реактора, взорвать его, попав в сам реактор. Но в этом случае взрывается не реактор. Вот еще, понимаете, в чем еще изюминка?
Es decir, no parece muy fácil perforar un agujero en el cobertizo y tener un misil tan preciso que llegue al reactor que está en funcionamiento, porque de los 6 reactores, 4 están apagados en estos momentos. Pero incluso si eso llegara a suceder, la radiación que se liberaría tendría que salir por ese agujero en concreto. Y aquí es cuando los especialistas coinciden en que, si bien el nivel de radiación subiría, no sería nada comparado con la extensión a la que afectó Chernóbil, sino algo más bien local. ¿Existen más riesgos? Sí. Además de reactores nucleares, hay material radiactivo en el combustible nuclear gastado. El combustible nuclear gastado se guarda en una especie de piscinas de almacenamiento bien profundas. Ahí permanece durante unos 5 años a la espera de que baje su actividad radiactiva. Cuando eso sucede, esos residuos son trasladados a enormes contenedores en los que se guardan en seco. La particularidad de la central de Zaporizhzhia es que esos contenedores con residuos radiactivos están en un territorio abierto dentro de la central, sin ninguna protección. Así. Según algunos especialistas, se trata de contenedores bastante sólidos, resistentes a incendios y disparos de lanzagranadas. Pero, ¿qué pasaría si le impactara a algún proyectil más contundente, como un misil? Lo más probable sería que se produjese una contaminación local que afecte el territorio de la propia central. Ningún apocalipsis nuclear, porque, como dijimos, en los residuos que se guardan en esos contenedores ya queda muy poco material activo. El yodo radiactivo, por ejemplo, tiene un periodo de semidesintegración de unos 8 días. Durante la catástrofe de Chernóbil, los elementos radiactivos, los radionúclidos, se liberaron de un reactor que estaba en funcionamiento. La contaminación fue altísima precisamente porque estaban aún activos y tardaron días en desintegrarse. En Zaporizhzhia estamos hablando de residuos que se almacenaron durante años en piscinas primero y luego terminaron en contenedores. Bien, entonces no habrá repetición de Chernóbil. ¿Y Fukushima qué? Cuando hablamos de una central nuclear, sobre todo de la más grande de Europa, hablamos de decenas de kilómetros cuadrados, no solo con reactores, sino con todo tipo de construcciones secundarias y sistemas que garantizan el funcionamiento de la planta. Un impacto, si bien no supondrá una explosión nuclear inmediata, podría, por ejemplo, afectar a sistemas de seguridad. Si alguno de esos sistemas claves se estropea, eso generaría una reacción en cadena, nunca mejor dicho. Si se corta la línea eléctrica, el combustible dejará de refrigerarse, puede sobrecalentarse y tendremos el escenario de Fukushima, cuando tras un potente terremoto y un tsunami la planta se quedó sin energía, los generadores eléctricos de reserva se inundaron y el combustible se sobrecalentó provocando varias explosiones. Sin embargo, si vieron el inicio de este video ya se imaginarán que los reactores de Fukushima también estaban cubiertos de muros de protección que lograron contener el 98% de todo material radiactivo generado. Solo un 2% de elementos se esparcieron en el aire. De hecho, las miles de víctimas de aquella tragedia lo fueron a causa del terremoto y el tsunami. Hasta el momento solo se ha reconocido a una víctima del accidente nuclear por radiación, un liquidador japonés que murió en 2018. Como ven, los riesgos de un incidente radiactivo en Zaporizhzhia existen, pero parecen, al menos hasta el momento, bastante limitados. Los que más arriesgan son los trabajadores civiles que siguen operando la central en condiciones que no nos podemos ni imaginar. Y es por ellos por los que la situación en torno a la planta debería preocupar a los organismos internacionales, a diferentes voceros y a los medios de comunicación. Aunque la tentación de amenazar con una nube de yodo que cubrirá Europa desde el titular siempre sea más grande.